aquí seguimos en esta casa en Radio Realejos, desde la isla de Tenerife, como siempre les digo, para el mundo entero, porque no sabemos quién nos puede estar escuchando ahora mismo en la FM 107.9 de Radio Realejos y, por supuesto, en radiorealejos.com en internet. Y aquellos que nos pueden estar viendo a través de la cámara que tenemos aquí ahora mismo en nuestros estudios. Hoy estamos en el estudio número 2, en este tiempo de radio del Magazine Norte, con muchos invitados que van entrando en el presente guión. Y bien digo, van entrando porque como estamos en esta situación en la que nos encontramos en estos momentos, nuestra señal de la radio la hacemos desde aquí, pero nuestros invitados están en sus respectivos domicilios particulares, en sus casas, como deben de estar. Y ahí nos marchamos a la casa ahora mismo de nuestro amigo Pepe Tejero. Él es un peluquero muy importante, además está cumpliendo 40 años de profesión, pero que lo compagina con su hobby, por decirlo de alguna manera, pero que al final se le ocurra, porque hace unas investigaciones impresionantes. Tiene el libro ya editado, Guanches, Tiempos de Guerra, y está escribiendo más proyectos. Así que nos marchamos directamente ya a saludarlo y felicitarle, por supuesto. Un abrazo, Pepe, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, José, un placer estar con ustedes otra vez y poder compartir un ratito. Por eso hoy queríamos un poquito compartir contigo, pero fíjate que son 40 años ya que estás ahí en la profesión, ¿no? Bueno, empecé cuando tenía 15 años en mi actual profesión y la he desarrollado a través de esas 4 décadas con la mayor pasión que se puede tener, y el fruto es el resultado de mi trabajo y el resultado de tener tanta gente que confía en mí y tanta gente que bien, estupendo, todo maravilloso. Sí, señor, porque aquí digamos que lo importante es que uno cuando tenía menos edad, pues soñaba que cuando fuera de mayor, pues escoger una profesión. A ti te encantó esta, no te ha ido mal, afortunadamente vives de ello. Tienes una familia maravillosa también, te conocemos desde hace muchísimos años, tú nos conoces a nosotros también desde aquí, desde el lado de la radio, tienes muy buena relación con los compañeros de aquí, y nosotros hoy hemos pensado en, a modo de homenaje, pues tenerte con nosotros en el programa e interesarnos un poco por este libro y por tus futuros proyectos que guardas, pero siempre viviendo de esa profesión, que es la que tú dices. Afortunadamente tienes mucha gente que confía en ti, por algo será, y aquí en esto siempre está uno innovando y haciendo cosas para que vaya uno a la moda, ¿no? Y nunca mejor dicho con esto de los peinados, ¿no? Bueno, yo siempre he sido un hombre, creo que bastante polifacético, en el sentido de que siempre he desarrollado mi profesión, pero siempre he tenido infinidad de inquietudes, tanto en el mundo subacuático, que estuve durante décadas buceando, y la fotografía subacuática, y siempre las personas que me conocen siempre saben que una de mis pasiones siempre ha sido la historia y la geografía. Y gracias a esa pasión de la historia que yo llevo estudiando de manera de hobby, de manera de pasión, llevo 40 años aproximadamente de igual manera estudiando historia, porque es algo que me apasiona. Yo me encanta saber cualquier lugar, cualquier situación y poderla ubicar. Y claro, todo esto desarrollado durante 40 años. Lo mismo te puedo hablar de Alejandro Magno que del Imperio Romano, que por supuesto de lo que pasó aquí en nuestra isla. Y haber estudiado más concretamente lo que ocurrió aquí fue el resultado de la novela Guanches, Tiempo de Guerra, una novela que a mí particularmente me ha envuelto, me ha embriagado en nuestra historia, que ya yo conocía, pero al hablarla de primera persona es como si me transportara a la época y vivirla con ella. Yo creo que cualquier persona que puede leer esa novela se puede teletransportar y sentir cómo ellos sentían, cómo vivían, cómo lloraban, cómo amaban y por supuesto cómo morían también. Pues es una novela que queremos un poquito entrar en esos entresijos. Primero que nada,
¿cuánto tiempo estuviste redactando, leyendo, dándole forma? Esto sí, esto no me gusta, esto lo añado, quizás esto a lo mejor no encaja. Todo lo que uno lleva a la hora de elaborar una novela que luego pues ya se ha visto que ha gustado, que hay mucha gente que la sigue demandando por ahí. Me imagino que todavía estarán en los puntos de venta, Guanches Tiempos de Guerra. Pero ¿cómo sucede todo? ¿Cómo nace todo esto? Cuéntanos un poco, y el número de páginas que tiene y un poquito lo que se pueda contar sin contar, como digo yo, los finales ni nada de esto, para que la gente le entre la curiosidad y lo lea, ¿no? Bueno, la verdad que yo estoy súper contento con el resultado. De hecho, estas pasadas Navidades se volvieron a agotar en casi todas las librerías de la isla. Me estuvieron reclamando ejemplares a mí y a la editorial hasta final de enero. Afortunadamente, Cuéntanos la editorial, ¿cómo se llama? la editorial es una editorial de aquí de Tenerife que me ha brindado la oportunidad de poderla publicar. Se llama Le Canarien Ediciones. Está ubicada aquí en La Orotava. Perfecto. La verdad que tuvo un detalle enorme a poderla leer y a poder confiar en esa historia. Y el resultado, yo tengo en cuenta que cuando yo empecé a escribir la novela, yo no la estaba escribiendo tal y como es actualmente. Yo lo que estaba escribiendo, porque ten en cuenta que yo soy padre de familia numerosa, entre mi negocio y mi familia abarca prácticamente todo mi tiempo, por lo cual cuando yo empecé a escribir la novela, lo estaba escribiendo exclusivamente para mí, a partir de una serie de hechos que sucedieron en esa construcción, pues cogió un rumbo totalmente diferente al que yo había pensado. Entonces yo volqué en la novela muchísima pasión, muchísima intimidad, muchísima cosa, porque yo nunca pensé que se iba a publicar. Siempre pensé que era algo mío. A partir de que ya estaba más de la mitad es cuando ya yo empecé a verla de otra manera, y las personas que pudieron tener acceso a esa novela la empezaron a ver de otra manera, y al final fue el resultado que es. Por eso yo creo que es una de las primeras cosas que palpa el lector, es la pasión y la información inmensa que abarco en la novela. Por lo tanto, cuando ya das ese paso que la quieres compartir y publicarla con el resto de las personas, te das cuenta que al final estás contribuyendo un poco a que esa historia, a que esos relatos, todo lo que marcó y lo que tú cuentas ahí, mucha gente lo desconoce, y por lo tanto estás haciendo también una labor importante, ¿no? Bueno, el desconocimiento, por desgracia, es muy amplio, excepto en ciertos sectores. Ten en cuenta que mi trabajo fueron 4 años y medio de trabajo. Ten en cuenta también que yo soy totalmente autodidacta. Yo jamás he escrito ningún libro. Yo escribí la novela sin ninguna preparación previa. Surgió tal y como surgió, para bien o para mal. La investigación que yo tuve durante esos 4 años y medio, no tuve un catedrático ni un profesor que me asesorase. Toda la investigación, para bien o para mal, fue propia. Y yo lo que quise hacer y lo que quise transmitir desde el principio, por eso empecé a hacerla exclusivamente para mí, lo que yo quería hacer no era una novela, vamos a calificarla una novela bonita. Lo que yo quería era transmitir exactamente lo que había ocurrido, que fuese siempre fiel a un rigor histórico, que la persona que terminase de leer el texto supiese realmente lo que ocurrió aquí. Ese fue mi mayor motividad, la divulgación histórica. Dentro de esa divulgación, evidentemente es una novela, evidentemente tengo que desarrollar personajes, pero quiero decir que todos esos personajes y todos esos hechos que narro son fieles a ese rigor histórico. Por lo tanto, tiene mucho más mérito, ¿no? Porque al final el que empieza a leerla se va a dar cuenta de esa historia que a lo mejor no se le han contado o no se imaginaba lo que ocurrió aquí con los Guanches como protagonistas, ¿no? Tenemos una imagen muy distorsionada. Estoy casi seguro de que la inmensa mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los tinerfeños, cuando pensamos en un guanche, lo que pensamos son en familias de aborígenes dispersadas a lo largo de la isla, viviendo en cuevas con sus 4 rebaños de cabras.
Evidentemente esa imagen está muy lejos de la realidad. Los guanches tenían una fuerte estructura económica, social, militar, religiosa, política. No eran 4 familias o 4 guanches desperdigados con sus familias y con sus cabras. Evidentemente eran una sociedad, una cultura, y todo eso intento transmitirlo. Por los primeros capítulos de mi novela yo los calificaría, aunque es un poquito feo decirlo, un poquito denso, pero no denso por ser aburrido, sino porque yo vuelco una cantidad de información inmensa. Porque, como dije previamente, mi intención es la divulgación histórica. Entonces yo los primeros capítulos hay muchísimo derroche de información histórica. Lo hay a lo largo de toda la novela, pero al principio mucho. Luego ya los personajes empiezan a desarrollarse y los acontecimientos históricos empiezan a llevar a la novela a otra velocidad totalmente diferente. Yo creo que lo estás contando y yo me estoy poniendo en esa situación, ¿no? De cómo era la vida en esa época, qué cosas hacían, si estaba bien o para mal, pero bueno, pero siempre estaban Hombre, ahí, ¿no? tú solamente fíjate en la ignorancia de la inmensidad de los tinerfeños, aunque por desgracia es feo decirlo y es feo reconocerlo, pero es la verdad. Solamente imagínate Dácil, la estatua que está entrando en la Orotava. La inmensa mayoría conoce el nombre porque lo dice el cartel, pero no conocen nada más de esa señora. De Claro. igual manera podemos hablar del guanche que está en el Mirador del Lance, en Ico del Alto. La gente, si se acerca, ve que es Ventor, pero evidentemente, aparte del nombre, la inmensa mayoría no sabe ubicar al personaje. No sabe decir que Ventor fue el último Mensei de Taoro. No sabe decir que Ventor era el hermano mayor de Dalsil. Y ambos eran los hijos del Mensei Bencomo. Saber interrelacionar los personajes históricos también es importante. Saber, y la novela, al desarrollar todos esos personajes, generamos un grado de empatía con los personajes. Por lo cual tú al finalizar la novela, cuando veas a Dalsil y cuando veas a Ventor, no verás simples estatuas. Sabrás cómo vivieron, cómo amaron y cómo murieron. Y eso te da un grado de empatía con nuestros personajes históricos, que en definitiva son nuestros. Sí, y que incluso algunos padres han puesto a sus hijos con el nombre de estos personajes que ya existieron en esa época aquí de los guanches. Bueno, mis 3 hijos, mi hijo mayor se llama Acorán, que es el dios máximo de los aborígenes de Gran Canaria. El sinónimo en Tenerife sería Achamán, el sinónimo en Gran Canaria es Acorán, y mis 2 hijos gemelos se llaman Ubay y Romén, que también son nombres guanche. Incluso mi esposa se llama Aishua, que es otro nombre aborigen. El único nombre castellano es el mío, que es Pepe. Bueno, pues tienen una familia con muchos nombres y además con su historia detrás, que eso también es lo bonito, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene este libro Guanches, Tiempos de Guerra? La cantidad de páginas son unas 500 páginas divididas en 8 capítulos donde ubico al lector 10 meses antes de iniciarse la conquista de Tenerife, para que el lector pueda ver cómo vivían los guanches, cómo eran todas sus peculiaridades, tanto económicas, sociales, militares, etcétera. Y la novela acaba en el 8º capítulo con la rendición de los guanches, la rendición en los realejos y el embarco de los menseyes sobrevivientes hacia la península. En ese transcurso, en ese margen de tiempo, son casi 3 años donde yo narro prácticamente lo que ocurrió paso a paso durante esos 3 años. Hablo desde desembarco, batallas, muertes, amores, pasiones, amistad, traiciones, de todo. Todo ocurre en ese margen de tiempo. Entonces, todos esos pequeños relatos que la mayoría de los tinerfeños o canarios hayamos oído, me refiero a pequeños relatos como la matanza de Acentejo, como la Victoria, como el Mensei Bencomo, como Dácil, de repente le damos forma y le damos un inicio, un final y un gran contenido donde aprenderemos y sentiremos lo que ocurrió aquí hace más de 500 años. Pues sin duda ahí queda el dato. ¿Hay imágenes? ¿Hay fotos? Como dije, habían 8 capítulos, hay un preludio, después al final hay un epílogo donde doy salida a muchos personajes que no acaban en mi novela.
Luego también hay un glosario por orden alfabético. En el glosario doy explicación a la cantidad de palabras guanches que yo utilizo. El lector encontrará infinidad de palabras guanches, pues en el glosario encontrarán la explicación. También hay un mapa donde los castellanos ubicaron sus campamentos y donde hubieron combates, para ver mayor orientación. De todas formas, los amigos oyentes que nos podrán estar escuchando, Guanches Tiempos de Guerra, lo podrán encontrar fácilmente, me imagino, ¿no? La distribución es en todo el archipiélago, pero en el caso hipotético de que no lo encuentren en alguna librería, con solicitarlo a Le Canarien Ediciones, se lo envían perfectamente. Incluso a través de su página web también se lo pueden enviar. Hoy en día, con esto de las grandes tecnologías, Pepe, uno puede decir que lo tiene y lo puede encontrar, ¿eh? Hace unos años atrás, cuando no teníamos todos estos adelantos, era más complicado, ¿no? Pero hoy en día, sin moverse de casa, podemos acceder fácilmente. A lo mejor en un día lo tenemos, o en 2 días, ¿no? Pero vamos, que es fácil, que es muy fácil. Bueno, el libro está ahí. La familia juega una parte también importante, tú antes lo contabas, y esto quizás te ha animado después a compaginar tu profesión, que estás cumpliendo 40 años ahí, con la pasión esta que tienes ahora de seguir relatando, de seguir contando, de ponerte ahí en primera persona para que el resto de los ciudadanos pues conozcan más cosas. Y ahora, si se puede contar algo, sé que estás trabajando en proyectos y yo no sé si pronto veremos ya algo de nuevo publicado o no me puedes adelantar nada en esta entrevista. Estoy metido en un proyecto. Lo que ocurre es que este proyecto, por desgracia para mí, para posibles lectores, es que va muy ralentizado. Vuelvo a insistir, yo tengo 3 niños pequeños, tengo un negocio, entonces dispongo de poco tiempo para escribir. En este momento toda la documentación que necesito ya la tengo en mi cabeza o dentro del ordenador, y estoy título de un segundo libro donde quiero narrar fiel a ese rigor histórico también, lo que ocurrió en Tenerife los siguientes 30 años después de la conquista. Creo que es un proyecto muy ambicioso porque me quiero mover en 29 años, y moverte durante 29 años sin que sea aburrido para el lector es difícil. Entonces he utilizado una pequeña técnica para poderme desenvolverme bien por esos 29 años y mostrarle a los tinerfeños principalmente una Tenerife totalmente diferente a la que podemos imaginar, ¿no? Una Tenerife llena de ingenios azucareros, llena de esclavos negros trabajando en las plantaciones de caña de azúcar, corsarios franceses atacando nuestras aguas, un montón de barcos viniendo de la península al muelle de Garachico con intención de irse a las Indias, ataques de los terratenientes tinerfeños a la costa africana para traer aún más esclavos aquí. Todo ese ambiente que generó los siguientes 30 años después de la conquista, estoy generando una historia también verídica que transcurre en todo ese panorama y en todo ese escenario. Pues yo veo que está la cosa entretenida, ¿eh? Por lo que nos estás anticipando a modo de pinceladas, ¿eh? La cosa promete, ¿eh? Yo sé que esto para ti, que no tienes mucho tiempo, pero tienes una pasión y un corazón grande por transmitir todo eso al resto de los ciudadanos cuando todo esto se publique, por lo menos para que quede para la constancia de los que vienen de atrás, que conozcan un poquito más de nuestra tierra, de lo que sus antepasados nos han ido dejando. Alguien tiene que ponerse ahí a escribirlo, ¿no? Y eso va a costar, como tú bien dices, son muchos años que vas a intentar, casi 3 décadas, ¿no? Que vas a resumir, pero te llevará más tiempo. Si este último te llevó ya unos cuantos años, a la medida de que te vayan dejando la familia y el trabajo, vas a ir poquito a poco, pasito a pasito, pero llegará el momento cuando termine ese trabajo y será una obra importantísima de consulta, ¿eh? Es que ten en cuenta una cosa, que muchas veces menospreciamos los acontecimientos que han ocurrido en Canarias. Muchas veces pensamos que acontecimientos impresionantes han ocurrido en otros planetas, excluyéndonos a nosotros. Lo que ha sucedido
a lo largo de la historia en las Islas Canarias es apasionante, pero es apasionante. Aquí han sucedido una cantidad de hechos que si hubiesen sucedido, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, se hubiesen hecho 20 películas. Nosotros simplemente ignoramos estos hechos. Por ejemplo, solamente voy a poner un pequeño matiz, por un ejemplo, en uno de mis capítulos de la novela que estoy escribiendo ahora, para un hecho que ocurrió en aguas Canarias, que fueron una flota de 9 barcos de corsarios franceses que vinieron a atacar a nuestras costas, tanto a Tenerife como a Gran Canaria. Saliendo de las aguas Canarias en dirección a las Azores, tropezaron con 3 carabelas que venían de América, atacaron esas 3 carabelas, derrotaron a toda la marinería que defendía esas 3 carabelas. La mayoría de los que defendían esa carabela eran conquistadores de México, y cuando Jean Flourou, que era el corsario francés, bajó a las bodegas de esas 3 carabelas, estaba el 100% del tesoro azteca, la recámara de oro de Moctezuma, esmeraldas al tamaño de una mano abierta, todos los ornamentos de oro del imperio azteca, todo el tesoro azteca estaban metidos en esas 3 carabelas que fueron saqueadas y robadas por corsarios franceses en aguas Canarias. Y eso se desconoce prácticamente. Pues yo me estoy enterando ahora, también, Cosas que pasan, Cosas que pasan, Y así puedo relatarte infinidad de relatos que tú dices, wow. Entonces claro, es interesante darle luz a esa historia que es nuestra historia, no es de nadie, es nuestra. Tú date cuenta, lo acabas de poner ahora y lo acabas de decir, yo muchas veces lo he comentado, no sé si algún día habrás escuchado con invitados, ¿no? Que para hacer películas, últimamente Canarias, tenemos muchos rincones, ¿no? Muchos platos naturales, y mucha gente viene aquí directamente a, digamos, a exponer ese trabajo, y luego tú lo trasladas cuando se ve la película, ¿no? Y dices tú, ¡ay! Esto no es en tal sitio, mira, se ve esto, pues esto es en el pueblo tal, y dices tú, cuando a lo mejor ves de otros sitios, pues ves a lo mejor Mónaco, por decirte algo así, Nueva York, pero cuando ves cosas nuestras y que la gente siga confiando en nosotros, pues fíjate tú, esto que tú nos estás contando, si alguien pues lo lleva a una película, vamos, es que vamos a trasladar nuestras cosas, nuestras propias raíces, que a lo mejor le va a interesar a muchísima gente. A nosotros a veces nos ponen películas de no sé dónde y nos quedamos ahí, nos tragamos todo eso, ¿no? Y sabemos cosas de allá, pero de lo nuestro muchas veces no sale nada. Bueno, hay un director cinematográfico afincado en Los Ángeles, en California, que se puso en contacto conmigo hace un año y está buscando financiación, una productora interesada, para ver si podemos hacer una serie cinematográfica, una serie televisiva de mi novela Guanches, tiempo de guerra. La leyó, dijo que era muy cinematográfica, y hemos estado intercambiándonos información en este último año, y él está trabajando para intentar darle luz también a ese proyecto. Vamos a ver si todo fluye. Pues mira, esto es una primicia, calladito te lo tenía, pero si sale todo esto, que espero que sí, que vea la luz, bueno, no cabe duda que va a darte a ti mayor proyección, de la que yo me alegro, porque somos amigos y nos conocemos, y además tú nos conoces a todos aquí dentro en esta casa, en Radio Realejo, y bueno, nos alegraría un montón que todo esto, como digo yo, llegara a buen puerto, y lo que supone luego la proyección de las cosas nuestras, que se vea por todo el mundo, pero con imágenes, ¿no? Ten en cuenta, como te dije una vez, José Manuel, y no es falsa modestia, mi mayor motividad, como dije al principio, es la divulgación histórica. Si un proyecto cinematográfico o de una serie llega a hacerse realidad, olvídate de mí por un momento. Tú sabes cómo quedarían nuestros guanches, nuestra historia y nuestra isla internacionalizada en una producción americana. Eso es maravilloso para nuestra cultura, para nuestra historia. Sí, señor. Independientemente a los intereses que pueden haber en otros aspectos. Pues este es el amigo Pepe Tejero, un hombre que él dice que es polifacético porque ha hecho un montón de cosas, sigue manteniendo su peluquería abierta, 40 años, lo ubicamos en el Puerto de la Cruz, y por supuesto ese libro, esa novela, Guanches, tiempos de guerra, que está publicada, hay ese otro proyecto
de poderle llevarlo a la pantalla de cine, de televisión y por supuesto esos otros proyectos que ya nos ha ido contando. Pero ¿qué dice la familia? ¿Qué dicen los amigos si ya ni te ven? Porque estás tan liado muchas veces, pero ¿qué dicen ellos con todo esto? Bueno, no solamente por mis proyectos literarios, sino mi vida social y mi vida deportiva y otro tipo de vida ha ido menguando a medida que mi familia ha ido creciendo. Como te recuerdo, tengo 3 niños pequeños y mi familia que me abarcan todo mi tiempo, entre lavadoras, potajes y 1000 cosas, no tengo tiempo para nada más. Pero no, la familia lo lleva bien, la verdad que tienen una gran armonía. Ellos muchas veces colaboran haciendo comentarios o haciéndome reír o haciéndome 1000 cosas. Mi mujer, afortunadamente, siempre me ha apoyado, siempre me hace comentarios, siempre le leo todo, escribo a lo largo de una noche y ella me aporta algún comentario. Y la verdad que todo el mundo a nivel familiar y a nivel de amigos, que siempre he recurrido a muchos amigos míos para leer borradores, y la verdad que están muy entusiasmados tanto como yo. Pues nos alegra, ¿eh? Pepe Tejero, 1.000.000 de gracias como siempre por compartir este ratito de radio aquí en esta que sigue siendo tu casa, la de Radio Realejo, y a ver si todo eso sale a la luz, esos proyectos, y desde Los Ángeles pues llegan más noticias positivas y a ver si algún día con esto de las perras llegan y se puede también cumplir ese otro objetivo de poder llevar a más rincones de este planeta lo que en su día marcó esta cultura nuestra, de nuestros antepasados, los guanches. Por lo menos te tenemos a ti, muy entregado, muy entusiasmado y muy metido en todo esto para que al final, cuando salga a la luz, como ha salido Guanches Tiempos de Guerra, los que lo lean sepan un poquito más de estas tierras y que quede ahí para la historia, para los que vengan de atrás, para que sepan que pueden recurrir a ese libro y así conocen un poquito más de esos nombres que tú antes decías, que los vemos por ahí en estatuas y demás, que vemos el cartel pero no sabemos quiénes son. Hoy en día a lo mejor hablas de un futbolista y todo el mundo lo conoce, o hablas de un cantante y todo el mundo lo conoce, y a veces nuestras cosas no salen y siempre están ahí por algo, pero gracias a ustedes también que se han metido ahí mucho tiempo ahí, podemos decir que al final nuestras cosas salen a la luz y eso también es de agradecer y de aplaudir. Pues nada, Pepe, un abrazo como te digo, muchas gracias y por aquí nos tienes y ya nos mantendrás más informados de todo lo que vaya saliendo, ¿no? El placer siempre es mío poder divulgar un poquito de nuestra historia y poder compartir un ratito con ustedes. Siempre un placer. Un abrazo. Pepe Tejero, autor del libro Guanches Tiempos de Guerra.